Ok. Comencemos orando entonces. Amado Padre Celestial, gracias por esta nueva oportunidad que nos das de reunirnos por estos medios para meditar en tu palabra, para seguir creciendo en el conocimiento de tu gracia y tu misericordia, para que nuestra alma se vaya transformando y nuestro corazón entienda por qué somos y debemos ser más agradecidos ante tu amor. Amén. Guíanos ahora mientras meditamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La parte que nos toca leer hoy es la parte número 7 del tema pacto y compromiso. Ya habiendo visto primero, ¿verdad?, la trascendencia y luego la jerarquía, lo lógico ahora es que si Dios es el que está cubriendo todo y hay un orden de gobierno con jerarquía, tienen que haber reglas para ese gobierno, las leyes. Y esto es de lo que vamos a ver ahora. Eh, Dice aquí, en la secuencia lógica de estos elementos, una vez establecida la trascendencia de Dios, se expresa a través de una jerarquía de autoridad. Ahora aprenderemos que existen leyes, normas y preceptos que son las reglas que señalan la forma de cumplir las responsabilidades asignadas. Eh, Obviamente leía esto, ¿verdad? Pensé que sería bueno aclarar algo que debido al engaño del Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? De esa división, algo que se toma como malo y es las leyes. Entonces, lo que quisiera aclarar aquí es que la ley no existe porque Dios quiera controlar al hombre, ¿verdad? No es de que Dios nos tiene enmarcados en la ley. La ley existe porque Dios conoce cómo funciona la creación, cómo funciona todo lo que Él ha hecho y con lo que Él diseñó en el hombre. Entonces, en el estado que estamos nosotros como humanidad, todavía estamos en la etapa caída, ¿no? Todavía no ha venido la redención de la tierra. Dios, que sabe nuestras debilidades y que sabe las circunstancias, pone las leyes precisamente para protegernos y que podamos experimentar una vida con paz y con gozo. Porque, como dice, el que nada debe, nada teme, dice en lo material, ¿no? Pero entonces el que guarda la ley es bienaventurado, ¿verdad? Entonces la ley sigue siendo buena, así como fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Qué mal nos hizo la ley al llevarnos a Cristo, ¿verdad? ¿No? Nuestro ayo. Es como haber tenido un buen maestro, una persona que se esmeró y se esforzó en sacarnos adelante, y cuando finalmente nos graduamos y todo lo demás, no nos olvidamos de que gracias a Dios al fin me libré de este señor, ¿verdad? O de este yayo, no, sino que le guardamos gratitud. Así debe ser el concepto de la ley. Es el ayo que Dios nos dejó para guiarnos a Cristo. Y eso no significa guiarnos solo a la redención, a la salvación, porque todavía no estamos en Cristo en una forma más integrada, ¿no? Estamos creciendo en esa comunión. ¿Y quién sigue siendo la plomada de Dios que nos ayuda a ver qué tan cerca o qué tan lejos estamos? La ley. Ok, entonces leo lo que continúa. Estas reglas nos permiten también disfrutar los derechos y beneficios derivados de esa responsabilidad. Que Estas son precisamente las leyes de Dios. ¿Verdad? Ok. Son las normas absolutas del bien y del mal que nos enseñan a ejercer dominio propio sobre nosotros mismos y luego sobre toda la creación. El ejemplo que voy a saltarme esto, lo del ejemplo. Sí, una forma de ilustrar la relación entre el hombre y la ley, y esto, aunque lo escribí yo, viendo mis notas y todo, me recuerdo que también ya lo había dicho mucho tiempo atrás otro de los escritores, de los tantos que leí. Ahorita se me escapa el nombre, pero mientras estaba repasando la lección, me recordé que él había puesto este ejemplo. Espero que lo puse en las mismas palabras o parecidos. Pero es este el ejemplo. Si sacamos a un pez del agua, para librar al pobre pez de las limitaciones de estar siempre sumergido y permitirle que descubra, conozca y explore la naturaleza, ¿eso es equivalente a qué? A matarlo.
¿verdad? ¿Por qué? Porque decía un pobrecito el pez solo bajo el agua, ¿verdad? Con todo esto que se puede hacer y lo vamos a sacar de ese ambiente para que mire. Es lo mismo, el ejemplo ahí es que es lo mismísimo con nosotros. El ambiente para el que nosotros podamos vivir bien es estando bajo la ley. Y entonces entran los liberales, entra el enemigo y dice, pero están enmarcados en la ley, no tienen la libertad, ¿acaso no tienen libre albedrío? Pues ¿acaso no pueden tener sueños más grandes y todo lo demás? Y salirnos de la ley de Dios es como el salir, sacar al pez del agua, porque ya entonces entramos al ámbito de las emociones, al ámbito de los sentimientos y tantas otras cosas que nos esclavizan. Los temores que tenemos, fíjense que lo más grande, el temor a la muerte. ¿Por qué? Porque al habernos apartado de la ley o al no tomarla muy en serio, entonces la muerte sigue siendo nuestro peor enemigo. Cuando en realidad, para nosotros los que estamos en este estado todavía, es una ganancia. Porque nuestro cuerpo es el cuerpo de muerte, según lo describe Pablo. Entonces, el andar en la ley es lo que nos mantiene contentos y gozosos en este cuerpo. Es una cárcel temporal, ¿verdad? O estamos como les dan la libertad, así, ¿verdad? Pero media vez se reporten cada cierto tiempo. Bueno, pues así nos debemos de considerarnos nosotros en cuanto a este cuerpo. Estamos limitados, pero no nos roba la paz y la oportunidad de tener verdadero gozo y verdadera libertad. El Creador no inventó las leyes arbitrarias ni siquiera para probar nuestra obediencia. Esa es otra cosa. Soy obediente porque guardo la ley. Sí, en lo literal sí, el que guarda la ley es obediente. Pero recuérdense que de qué sirve el obediente por fuera, pero por dentro enemigo, ¿verdad? El que dice, bueno, tengo que guardar la ley porque si no me meten preso o porque si no esto, pero realmente no la está guardando con el entendimiento de que esto es lo mejor que Dios me permite, lo mejor que Dios puedo hacer para crecer en esa vida abundante que Dios me da. Porque si con lo poquito, por así decirlo, que somos fieles en las cosas materiales, tenemos paz de que estamos agradando a Dios, de que somos personas que lo honramos porque que no estamos poniendo en oprobio su nombre. No somos de los que andamos haciendo cosas malas que después digan, esos cristianos, esos evangélicos. Fíjense, si aún con esas limitaciones, mientras más conozcamos la responsabilidad o la razón, el propósito de la ley, mientras más lo miremos como lo que dice la Biblia, que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y si el deseo del Señor es que seamos prosperados en todo y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma, entonces imagínense lo que es la ley. Es el vehículo, es el método, es la herramienta, el proceso de que prospere nuestra alma y de que seamos prosperados en todo. Allá cuando lo vamos silvanando, la ley cambia su sentido al que nos han bombardeado con que ya no estamos bajo la ley, el Antiguo Testamento ya no funciona y todo eso. Y eso es lo que nos está robando del valor de la ley. Recuérdense que el diablo no inventa nada, absolutamente nada, pero su astucia consiste en usar las mismas palabras del diccionario de Dios, pero cambiarle el significado. Y cuando la ley es gravosa, cuando la ley es pesada, no es la ley, es el engaño del enemigo, porque la ley de Jehová es perfecta. El testimonio de Jehová la transforma de esa manera. Entonces, ¿por qué el pez muere fuera del agua? Porque el agua es buena, el agua es lo que necesita para vivir. No, no es necesariamente por eso, sino que porque está diseñado para vivir en el agua, porque el pez está diseñado para vivir en el agua. No es que el agua tenga ninguna cosa buena, sino que es el diseño del pez. Entonces lo mismo se aplicaría a nuestra vida aquí. No es que la ley nos vaya a hacer más fuertes, más esto, más lo otro, sino que estamos diseñados para vivir en ley. Nuestro ámbito ante la presencia de Dios es ley, pero la ley de Dios, remontémonos a Génesis 1. La ley de Dios es no quieras decidir por ti mismo lo que es bueno y qué es malo. Es todo.
lo único que teníamos que hacer y sigue siendo lo único que tenemos que hacer. Y precisamente como para Adán solo se le dijo, no comas de este fruto y no se le dio más otra explicación, bueno, pues él cayó en la tentación y pecó. Y si nosotros solo nos dice Dios, obedece o guarda mis caminos, nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, permaneced en mí. ¿Cómo permanecemos en él? Obedeciendo la ley, obedeciendo la ley de Dios. Y si él dice, y si permanecéis en mi palabra, llevaréis fruto. Ok, ¿cómo se permanece en su palabra? Obedeciendo lo que se nos dice en nuestras funciones. Entonces, ¿por qué Dios prohíbe ciertas conductas? Porque quiere limitar nuestra libertad. No nos quiere dejar participar de todo y explorar de todo como el sabio Salomón. Imagínense, el sabio Salomón dijo, me voy a dar gusto, no le negué nada a mi alma, me di gusto de todo. Bueno, pero ¿cuál fue el final? Llegué a la convicción de que nada de esto sirve, que lo único que cuenta es guardar la ley de Dios. Así que no nos está limitando nada a Dios. Eh, y lo que él prohíbe es porque conoce perfectamente cómo funcionamos. Entonces no quiere que nos vayamos a desviar más de lo que nos habíamos desviado y que podamos acercarnos más, cada vez más, que vayamos, como siempre decimos, como la luz de la aurora en aumento. Leo otra vez. En la familia, cada miembro tiene normas o leyes claras y específicas de su función. Cuando decimos cada quien tiene, realmente debía haber dicho, están las leyes y normas para cada función que desarrollamos en la familia, ¿verdad? Porque Dios nos las dio, pero no significa que todos las obedezcan. Pero si respetamos, dice, cada quien tiene su función. Si se reconoce la soberanía de Dios, se aceptará la jerarquía y las leyes sin buscar excusas. Lo mismo se aplica a la iglesia y a la ciudadanía. Si aceptamos la soberanía de Dios, la jerarquía en el orden, en el diseño de autoridad, entonces las leyes no nos son gravosas. ¿Por qué? Porque estamos conectados directamente con Dios. Si ahora formulamos la pregunta, ¿cuáles son las reglas? La única respuesta correcta es la ley de Dios. Es sumamente importante darnos cuenta que la palabra de Dios no está dirigida únicamente al llamado pueblo de Dios, sino que es a todos los seres humanos. La ley de Dios es lo único universal en la conducta y en el comportamiento de los humanos. Inclusive los llamados ateos. Está expresado en el Antiguo Testamento, en el Antiguo y Nuevo Testamento, Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Y obviamente cuando la Biblia habla de pan en estos aspectos, es de todo lo necesario para la vida. El pan nuestro de cada día no es simplemente el pan nuestro de cada día, es el sustento diario de cada día, lo que necesitamos para vivir cada día. Pero entonces por eso dice, no solo el pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ese es el llamado Antiguo Testamento. Y en Mateo 4:4 Jesús lo responde de esta manera, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el estudio que también estamos teniendo, o en las pláticas que estamos teniendo también los domingos, hemos dicho que la palabra de Dios, la palabra del rey, es ley. Aun cuando el rey sugiere algo, porque estábamos hablando del vestido de bodas, cuando Dios sugiere algo, cuando Dios provee algo, es una orden. No es para ver si se acepta o no. Y al pretender nosotros querer decidir si lo aceptamos o no, estamos simplemente robándonos a nosotros mismos de la comunión y de la paz con Dios. Eh, Debemos tener presente que la palabra de Dios es la norma por la cual toda persona será juzgada. Ese es el fin. Pero también debemos de estar más claros ahora con los años que ya tenemos de estar oyendo el Evangelio, que no solamente ese es el escrito del juicio final, porque ya
está produciendo efectos y consecuencias en el presente. Lo que estamos sembrando, lo estamos cosechando. No es de que sembremos en toda nuestra vida y hasta que llegue el juicio vamos a cosechar. No, aún en aquí ahí se está cosechando lo que se está sembrando. La, las cosas siguen malas para los que violan la ley. Y por la naturaleza pecaminosa del mundo, también sufrimos las consecuencias aún los que no estamos violando la ley. Pero tenemos la fortaleza del Señor para soportar y salir avante en todo lo que nos acontezca, aún en medio de estas malas circunstancias, porque escrito está que si obedecemos su ley, Él nos dará bendición. Y él nos echa atrás de su palabra. Obviamente la bendición no necesariamente viene como nosotros la estamos pensando, pero viene como Dios sabe que necesitamos para seguir adelante en la tarea que estamos. Eh, sin importar las buenas intenciones ni la sinceridad, por ese motivo, cada persona debe encontrar lo que la Biblia dice acerca de su función y su responsabilidad, porque lo sepa o no, lo cumpla o no, por la palabra de Dios será juzgado. Eso vale la pena enfatizar un poquito más. No importa nuestra sinceridad. Por mucho tiempo, ¿verdad? Tal vez con buenas intenciones, sinceramente, se nos decía que Dios conoce nuestro corazón y que cuando fallamos o cuando no cumplimos algo por ignorancia, pero Dios conoce nuestro corazón y Él sabe que pensamos. No, no basta. Dios conoce nuestro corazón y sabe que es engañoso. Nosotros somos los que no queremos aceptar que es engañoso. Por lo tanto, aunque mi corazón sincero me esté guiando a algo, si la Biblia dice lo contrario, soy culpable. Pero es que yo no sabía eso. La ignorancia no exime de responsabilidad. Y por eso es que es tan importante ya no enfocarnos tantos en las bendiciones de Dios. Miren, las bendiciones de Dios vienen de por sí. Recuérdense que dice que Él hace salir su sol sobre justos e injustos, que Él envía su lluvia sobre justos e injustos. O sea que la bendición de Dios está aún para los que ni la están buscando ni creen en ella. Pero nosotros hemos sido influenciados a estar enfocándonos en la bendición y descuidamos lo que Dios pone como vital. ¿Se recuerdan en la última plática? Compartía yo que el mundo nos enseña, influenciado por el diablo, a enfocarnos en la meta. Tienes que tener una visión, tienes que tener un sueño, tienes que trabajar por aquello, ¿verdad? Y todo eso suena bien, pero nos pone el énfasis en la meta y no nos enseña el proceso. Mientras que Dios dice, aprende el proceso. Enfócate en el proceso, camina en el proceso. ¿Por qué? Porque si estamos haciendo bien el enfocarnos en el proceso y estamos dando pasitos en el proceso, estamos en el proceso, estamos en el camino y de poder continuarlo, la meta va a ser buena. Pero no porque conocemos cuál es la meta, porque ni siquiera sabemos, ¿verdad?, cuál va a ser el final verdadero de toda esta aventura, de toda esta historia que estamos viviendo. Pero sí sabemos el camino, y por eso dice la Escritura, los pasos del hombre son ordenados por Dios, ¿verdad? Y Él endereza nuestro camino. Entonces, al enfocarnos aquí en la ley aplicada a la función de esposo, aplicada a la función de ciudadano, aplicada a la ley de padre. Me explico. Dice, debemos de enfocarnos en nuestra función y la responsabilidad de la función. No preguntemos cuáles son mis beneficios en esta función, cuáles son mis derechos en esta función. Eso nos van a venir porque Dios es justo. Y si sembramos obediencia a las reglas, a la ley de la función, cosecharemos el fruto de esa siembra, aunque no la conozcamos, ¿verdad? Porque estamos siendo fieles en lo que sí nos requiere como responsabilidad. La iglesia busca la paz en Dios, busca la sanidad en Dios, busca la misericordia de Dios. Todo eso es necesario.
y todo eso está a nuestro alcance y Dios nos lo quiere dar. Pero recuérdense que Él busca obediencia. Obediencia quiero y no sacrificio. Y el no por obras para que nadie se gloríe también se aplica a nosotros los que ya hemos nacido de nuevo. Nosotros simplemente la alimentamos a la salvación. La salvación es por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. No, pero eso continúa. El cristianismo es por gracia, no por obras. No es porque somos muy estudiosos de la Biblia, porque somos muy oradores, porque hacemos mucho bien. No, esas siguen siendo obras y qué bueno que las hacemos si son justas en nuestra función, porque esa es otra cosa. Si hacemos una buena obra que no es nuestra función, estamos saliéndonos de lo que Dios ordena. Es lo que hemos hablado de las tres instituciones. Cada institución tiene sus reglas, sus leyes. ¿Y qué pasa cuando uno se sale a hacer las leyes, las funciones del otro? Cuando el gobierno civil está haciendo las funciones que nos competen a la familia y a la iglesia, está fuera, está en desorden total. Y si nosotros estamos dejando que sea la otra institución la que asuma la responsabilidad que es nuestra, estamos fuera. No estamos en la ley de Dios, no estamos bajo la plomada, no está recta, la plomada está zarandeándose de un lado para otro. Entonces, sin importar las buenas intenciones ni la sinceridad, tenemos que buscar cuáles en esta función, cuáles son mis responsabilidades. Las leyes de Dios no limitan nuestra vida. Por el contrario, describen el ambiente donde nuestra vida puede existir y prosperar. La semana próxima continuaremos con el tema. Dios les bendiga. Ahora sí, preguntas, comentarios. Bien, Carlín, ¿me escuchas? Ujú. Ok. Yo, mientras desarrollabas el tema, vino en mi mente que si Adán no hubiese pecado, las leyes de Dios fueran un poco diferentes o fueran menores, no fueran tantas, pienso yo, que debido a tanto pecado ahí existe tanta ley, pienso. Y creo que la mejor conducta es el autogobierno, por el cual uno al efectuarlo, al ejecutarlo, pues se limita a la ley de Dios, a una, ¿verdad? Y como bien lo dijo Jesús, ¿verdad? Amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo. En eso se cumple toda la ley, pienso yo. Sí, sí. Definitivamente sí. Y las leyes, mira, por eso es que no me recuerdo cómo va el dicho, pero en síntesis dice, el ser abogado es buen negocio. Y si hay muchos abogados en una nación, significa que hay muchos problemas en esa nación. ¿Por qué? Porque la ley es solo para los malos, ¿va? Para los que no caminan en el orden de Dios. Entonces, de esa manera también por las diferentes leyes, porque estamos expresando la maldad innata en el hombre, se está expresando de diferentes maneras y están inventando leyes para las circunstancias o para los resultados. Pero la raíz es solo una, así como la raíz de todos los males es el amor al dinero, la raíz de todos los pecados es precisamente no querer aceptar que Dios decida que es bueno y que es malo. Ese sigue siendo la raíz de todo pecado, ¿verdad? Porque cuando Él ya nos ha dado las funciones y las responsabilidades y nosotros queremos hacer un mejor trabajo por Dios, aunque sea con el buen corazón y la buena intención, salirnos del diseño de Dios es desobediencia. Y Dios no quiere que ni para hacer el bien, por así decirlo, lo desobedezcamos cuando ya nos ha dado una función, sino que cooperar con eso, ¿verdad? Pero Y, sí, y como tú dices, así es. Si Adán no hubiese pecado, hubiera quedado solo el mismo mandamiento. No quieran decidir por ustedes, hijos, no quieran decidir por ustedes mismos cómo van a honrar y amar a su padre. Padres, no decían ustedes cómo van a educar a sus hijos para no provocarlos a ira, sino que ahí están ya las leyes, las funciones, las leyes para cada función
y de esa manera estaríamos caminando en la ley perfecta de Dios. Ahora, pensaba también que como individuos, cuando estamos en una función y tenemos la responsabilidad, la misma que obedece a esas leyes, eh, pueden dejar de funcionar si yo cambio de función. Es decir, mientras yo era hijo, tenía leyes, ¿verdad? Pero como cambió mi condición de ya no ser hijo, sino nada más honrar ahora a mi padre y a mi madre, ellos ya no tienen injerencia sobre mí en cuanto a darme una orden, un mandamiento. Entonces mi función cambió. Esas leyes fenecieron para mí, terminaron, ¿verdad? Si obedezco, si yo, por ejemplo, o estoy en un trabajo, tengo que obedecer a mi jefe, pero si yo me salgo de ese trabajo, esas leyes ya no se cumplen en mí. O sea, las funciones como tal conllevan sus propias leyes. Sí, 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 sí. Si no lo leí bien, fíjate, pues la parte esa decía, por ese motivo, cada persona debe encontrar lo que la Biblia dice acerca de su función y responsabilidad, porque lo sepa o no lo sepa, esté de acuerdo o no, por la palabra de Dios será juzgada. Entonces, lo que acabas de definir tú exactamente, estoy indagando mi función de empleado y la responsabilidad que tengo de empleado. Pero ahora ya no trabajo en esa empresa, entonces ya no tengo la función de empleado, ya no tengo la responsabilidad de empleado. Consecuentemente, ahora voy a encontrar cuáles son las reglas de la función en la que ahora estoy. Si fue que ahora me convertí en un empresario independiente, si es que ahora me saqué la lotería, o cuál es la función por la que ya no estoy en la que estaba antes. Lo de hijos, sí es claro, por la edad, ¿verdad? Por el mismo tiempo, nuestros hijos están en la función de obedecernos, en la función de hijos, pero mientras son menores de edad. Al llegar a la mayoría de edad, mantienen la única función que le queda a los hijos, a todos nosotros, después de que ya no estamos bajo la autoridad de nuestros padres, nos queda la función de honrarlos, porque la honra sí se las debemos hasta la muerte, ¿verdad? Nunca dejamos de honrar a nuestros padres. A ver si te entendí una parte. Ok. O sea, sí podemos comprar cachitos de la lotería para ver si nos ganamos la lotería. Que no te pase las que le decía, Señor, mira, hay tantos ricos y haciendo mal, tú sabes que nosotros somos buenos, que queremos hacer el bien y todo, y para ti nada es imposible, Señor, que me gane la lotería, que a ti no te cuesta nada. Y la voz del cielo le viene y le dice, hijo, al menos compra un ticket. Sí. Interesante. Por ejemplo, cuando estaban hablando de la enseñanza de los hijos, escuché que alguien dijo que cuando se les enseña, obviamente a los hijos a obedecer, dicen que cuando ya son adultos, solo saben obedecer en el trabajo, en el matrimonio, y no pueden tomar sus propias decisiones como debe de ser. Pero no estoy tan de acuerdo con eso, pues porque eh, sí se les enseña a obedecer en mi punto de vista, pero no a obedecer a todos en todo, ¿verdad? No, por eso es que es la importante del párrafo que volví a leer. La función es la que uno tiene que obedecer en la función que está, en la función de hijo. La responsabilidad que tiene es obedecer a sus padres, pero ya en la función de adulto en la casa, su responsabilidad ya no es la de obedecer a sus padres, siempre los honra, pero ya no es de obedecerles. ¿Verdad? Si en caso de que los padres le quisieran dar una orden, aunque no sea mala, aunque no fuera pecado,
pero sencillamente no va con lo que él. Y yo hijo, he obedecido a mis padres hasta los 18 años, todavía estoy en la casa, por lo tanto sigo comportándome con un hijo obediente y los honro y todo, pero de repente mi papá quiere que haga algo. ¿Verdad? Aún ¿verdad? Que vaya en este trabajo que me está consiguiendo y todo, y yo le digo, ¿verdad? Pues que ese no es mi deseo. Yo no quiero trabajar en eso, yo quiero trabajar en esto otro, ¿verdad? Ya no tengo que obedecer lo que él considera que es mejor para mí, porque yo quiero seguir el deseo de mi corazón, lo que considero que es mi motivación. Entonces, la obediencia ya no es parte de la función. Luego, como si fui obediente y me caso, ¿verdad? Si fuera, vamos a poner lo que soy, que es una mujer, la obediente, era una hija muy obediente y se casa, pero eso significa que ya, así como deja de obedecer a sus padres, va a obedecer a su esposo en las funciones de esposa. No es de todo. Mencionaba yo, no sé si fue en uno de los higos o si fue en domingo, que cómo se llama, que por ejemplo, sí, fue aquí en la higo la semana pasada, ¿verdad? De que las cosas de fe, la esposa no tiene que obedecer lo que el esposo quiere. Si el esposo quiere ir a esta iglesia porque es más cómodo y todo lo demás, pero ella dice, no, en esta otra se está enseñando la palabra, yo quiero llenarme de la palabra, no tiene que ir a esa iglesia. Anteriormente hemos dicho que la esposa tiene que seguir al esposo, pero en las cosas de matrimonio, en las cosas de fe, no, y aún en las cosas, ahí estamos hablando ya de las tres instituciones. En la institución familia lo debe obedecer como esposo. En la institución iglesia, cada uno de nosotros tiene que dar cuenta a Dios de sí mismo. ¿Verdad? Y entonces yo no quiero ir a una iglesia simplemente porque tienen un gran show y la alabanza y esto y lo otro. Yo quiero ir a una iglesia que me llene. Entonces ahí ya no hay, tiene que haber. Y luego en lo civil, el esposo quiere votar por X candidato, porque hasta tal vez le dan un puesto si gana el candidato. Pero la esposa dice, no, yo lo conozco que no es un buen hombre, que no está cooperando en el bien común, yo no quiero votar por él y tiene todo el derecho porque son diferentes funciones en la misma persona en las tres áreas. O sea, no desobedece. Es decir, cuando pusiste el primer ejemplo, que tú como de 18 años ya no obedeces a tu padre que te dio una orden, no se trata de desobediencia, sino ya tienes tu propia opinión. Sí. Ya, por eso es que al menos lo que aprendimos nosotros con Lili, en el sentido de estar educando a nuestros hijos, que cuando ya llegaron a la edad, la mayoría de edad, como si teníamos la regla de qué horas tenían que estar en la casa, y que si no iban a estar en la casa por alguna situación de estudio, de compañerismo, por lo que fuera, tenían que llamar y dejarnos saber del atraso que iba a tener, ¿verdad? Que no simplemente llegaban tarde. Entonces, eso fue mientras eran menores de edad. Una vez que fueron mayores de edad, algo como lo que tú dices, Claudita, seguían obedientes de que cuando no iban a llegar a la hora que habíamos puesto, llamaban, ¿verdad? Y entonces les dijimos, se los agradecemos que estén tan conscientes, solo queremos aclararles. Ya no es una desobediencia si no me avisan. Esas ya ustedes son libres, ya son mayores de edad, pero gracias por mantenernos informados. Pero les hicimos ver nosotros que ya no era una obligación, ahora era una extensión de ellos. Y eso es importante, porque cuando uno tiene que hacer algo por obligación, pues lo hace y gloria a Dios, pero cuando uno lo hace como una extensión, eso es más grato, ¿verdad? Cuando los hijos nos obedecen por esa extensión. No es aquello de que, ok, finalmente ya 18 años, ahora sí, padre, mira qué haces. No, entonces ese es el punto. Y eso vendría a ser la segunda mía, porque se recuerdan de la enseñanza de la segunda mía. La primera mía les dice Jesús, la tienen que hacer porque es la ley, ¿verdad? De los romanos, pero eso lo hacen por obediencia de los esclavos. Si caminan la segunda mía, ya lo hacen por decisión de libres, porque es de su libre albedrío que están extendiéndose
la otra mía. Lo mismo pasaría entonces con la obediencia de los hijos, ¿verdad? Llegan a los 18 años, ya no tienen que obedecernos, ¿verdad? Pero si siguen obedientes, es una extensión de parte de ellos, siempre y cuando no estén violando su propia familia. Porque si ahora mi hijo o mi hija siguen obedientes a mí, pero ellos ya están casados y no está bien la relación con su cónyuge, eso sí sería terrible. Fíjate que me gustaría agregar algo a la, al comentario de Claudita, Dale. porque yo, por lo que entiendo, ese tipo de comentarios lo hace gente que dice que cuando uno enseña a sus hijos a obedecer, como que los está convirtiendo en robots, matando su creatividad. Y no hay nada más alejado de eso, porque el que da la iniciativa y la inteligencia es Dios. Dios es el que nos hace inteligentes y creativos. La idea de que aprendan a obedecer es básicamente por disciplina, para que la persona tenga, el hijo tenga disciplina y que cuando se proponga una meta, la busque, porque como decía Carlitos, y justamente así es, al principio los hijos siguen las instrucciones de sus padres y hacen las cosas aunque no quieran por obediencia. Y porque los padres siempre vamos a buscar que ellos desarrollen su mayor potencial. No creo que haya un padre con 5 dedos de frente, con 2 dedos de frente, que quiera que su hijo sea un perdedor. Todos queremos que nuestros hijos estén muy bien y de eso nos ocupamos. Cuando un niño ha aprendido a obedecer y a ser disciplinado, cuando es adulto y tiene una meta, va a luchar por conseguirla. Incluso yo lo veo en las cosas de la iglesia. Muchachos que han sido disciplinados, es fácil delegarles cosas y ayudarlos a desarrollarse porque ellos ya tienen en sí mismo el deseo de hacer las cosas y hacer las cosas bien y agradar. Y veía yo a jovencitos que era fácil darles cosas porque ellos amaban al Señor y querían hacer la voluntad de su Señor. Y eso vino a través de aprender a ser obedientes, ¿verdad? Entonces, básicamente es una trampa que la gente pone porque dicen, sí, a vos lo que estás haciendo son robots. No sé, mira este mal. Es que no alcanza a internet. Ah, Eso no es Sí, cierto. Mi hijo, Se por te corta. ejemplo, yo lo enseñé a ser disciplinado. Siempre le puse premios y seguir sus objetivos. Y fíjese que con lo que Carlitos habló, me gustaría, encontré 3 escrituras que me gustaría compartir a lo que Carlitos nos enseñó. Uno está en Romanos 10:5. Dice, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así, el hombre qué cosas vivirá por ellas. Edmer, se te está Eh, cortando. Víctor Hugo mencionaba una cosa muy... Por eso fue que apagué la cámara, porque a veces baja la cámara. sí. Voy a está cortando. hablar Está más cortando. despacio. En Ah, Roma, pues Dios vive por ellas. Y lo que Carlitos decía justamente, no se oye. Bueno, Ah, entonces, dale. solo les voy a poner ese. Sí, decía que en Romanos 10:5 se menciona que el hecho de que Dios haya puesto leyes es para que el hombre viviera, porque murió espiritualmente y a través de guardar su palabra iba a vivir. Así que eso refuerza lo que Carlitos dice, el ejemplo del pez. El medio ambiente por el que el pez vive es ese, su naturaleza. En el caso nuestro, obedeciendo a la palabra de Dios nos hace vivir. El segundo es el reconocimiento que Pablo hace en Romanos 7:10. Dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Y básicamente es eso. Sacar al pez del agua lo convierte en un ser muerto. Y el tercero
interesante en Salmos 119:9, que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y eso básicamente refuerza lo que tú decías, Claudita. El hombre que aprende a honrar a su padre y a su madre, como Dios dice, tiene una gran promesa. Y una de esas es que limpia su camino al sujetarse a la autoridad delegada, ¿verdad? Básicamente eso es, y muchas gracias. Muy interesante tu comentario, Claudita. Y tomando tus palabras, Esmer, entonces también añado, obviamente a Lili y a mí nos hablaron según para ayudarnos en nuestro matrimonio, de que decían que éramos demasiado estrictos con nuestros hijos, ¿verdad? Con Dina y Brandon, porque estamos hablando de los primeros años, ¿verdad? Johanna no existía. Entonces nos decían, no van a ser sociables tus hijos. Ajá, ¿por qué? Porque los tienes así muy presionados, muy enmarcados. Y el fruto es el que cuenta, ¿verdad? Yo fui, al principio fui muy estricto, sin sabiduría, ¿verdad? En ese aspecto fallé en la administración de la ley, pongámoslo. Pero una vez corregido ese elemento, cuando ya aprendí a jugar por las reglas, no cambiaron los parámetros, no cambió la ley, no cambió la disciplina de la casa, simplemente encontró la forma correcta de desarrollarse y ahí están nuestros hijos, ¿verdad? Ninguno de ellos es antisocial, ninguno de ellos padeció en la escuela porque le hacían bullying ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque estaban caminando en los principios de obediencia a los maestros y en todo lo demás. Yo pienso que ahí estamos entonces. Claudita, querías decir algo porque te vi que hablaste, pero no se oyó nada. Tu Dije, micrófono. dije amén. Me Ok. gustó mucho. Muchas gracias por la explicación y muy buena forma de ver también, Víctor Hugo. Me llamó mucho la atención también. Gracias. Amén. Gracias a los tres. Ajá. Ok. Nos paramos la grabación. Sí.